Redes sociales, @Estudio B Radio, en Instagram, @Estudio B Radio, en X, desde el Estudio B, en TikTok, y estamos con cámaras prendidas también a través de YouTube. Usted puede ver nuestro programa en vivo, pero además de eso, nuestras entrevistas quedan en la ventana de videos para que usted pueda encontrar todas estas entrevistas y volverlas a revisar cuando usted quiere, sobre todo cuando son entrevistas valiosas con información como la que tenemos en este momento con el señor Mario Cubi. Él es candidato para la Asamblea por Construye, lista 25. Mario, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes a los que escuchan el programa. Siempre un gusto poder compartir ideas. Ahora un poco acelerado quizás porque, como te contaba, venimos literal bajándonos de la camioneta de un recorrido que veníamos haciendo por el sur de Guayaquil, por el Guasmo, por la Floresta, hasta la Floresta 3 llegamos y me tocó venir para llegar a la entrevista. Así que motivado, contento, saludando mucho a la gente, sintiendo también un poco el ánimo, que en ocasiones es complejo, en otras es de esperanza. Y eso siempre, el acercarse a la gente le da a uno un poquito más de ganas de seguir en esto que es cansado, que es complejo, que particularmente cuando te enfrentas a un monstruo que no respeta ni la ley y que gasta de manera ilimitada para ver si tapa un poco la realidad, se vuelve incluso más complejo de lo que normalmente es una campaña. Pero eso motiva, eso ayuda, y particularmente la participación de nuestra vicepresidenta Carla Larrea el domingo en el debate, y el debate que se viene el domingo con Henry, genera una expectativa importante, así que contentos. Entiendo. Y bueno, ya que te adelantaste hablando, alguna visión sobre el tema del gobierno, dime tú, ya en palabras tuyas, ¿qué tú puedes rescatar del gobierno que acabamos de vivir? Porque, a ver, hemos vivido cosas complicadas, ¿no? Yo no quiero ni hablar de nuestro presidente anterior a el presidente actual. Y no quiero ni siquiera, todo lo que está para atrás es una película, mi Ecuador querido, ¿no? Definitivamente. Entonces, por favor, Mario, ¿qué tú valoras de lo que se ha hecho en este gobierno? Mira, más allá de la parte política inmediata electoral, yo vengo de la academia, yo he sido decano de la Facultad de Derecho en la Universidad de Cotec más de 6 años, soy profesor universitario, además de mi ejercicio privado, y por eso tengo la costumbre de basarme en data para responder preguntas de ese tipo. Okay. ¿No? Y más allá de la opinión, porque uno puede decir, opina algo, dice algo, te voy a dar 3 temas concretos. En el decreto de estado de excepción que el propio gobierno firmó hace poco, en sus considerandos está una tablita donde establece que en noviembre y diciembre del 2024 hubo más muertes violentas que en noviembre y diciembre del 2023. Según cifras oficiales de la policía, las extorsiones se han más que duplicado en este 2024, y si recorres Guayaquil eso es bastante obvio. Desde Urdesa hasta el Guasmo hay negocios cerrados porque no pueden pagar las vacunas o porque están como el de Sauce 6, que hace poco se viralizó, y han sido atacados por no pagar y les toca cerrar. Perdón, y tienes datos también del tema de vacuna, para no hablar solamente de casi duplicado, 193% es de un año a otro. Los reportados, hay gente que no reporta a la policía, incluso por miedo, así que Dios sabrá la cifra real. En seguridad, por lo tanto, no vemos una mejora, sino un decaimiento en un año, según la data incluso publicada, insisto, por el gobierno. En materia de empleo, se estima que se han perdido cerca de 250,000 empleos por los cortes de luz que hubo, esas son cifras de expertos, y tenemos ciertos símbolos que para mí son importantes de ir identificando, como Continental Tires, que es una de las fábricas más conocidas acá, que hace poco anunció que ya no va a funcionar 7 días de la semana, sino solo 5, porque han bajado las ventas. Si no hay venta de llantas, es que el transporte está parado, y el transporte, que es una parte transversal a todos los negocios, es un gran indicador, así como la construcción. Mario, pero hay una cosa importante, también ha subido cualquier cantidad la competencia de llantas. Hay cualquier cantidad de llantas china y otros proveedores también importantes. Conozco el caso de Continental muy claro por eso. De acuerdo, sin embargo, eso lo ves en varios negocios y lo vas sintiendo, insisto, con las cifras, lo confirmas. Finalmente, en salud, hace poco, tanto Teleamazonas, de Coavisa, creo que el mismo Gamavisión, sacaron los reportajes y lo sientes, vas al hospital del Guasmo y ya ni siquiera dan suficiente metformina para los enfermos de diabetes. ¿A qué voy con esto? Eso viene desde la pandemia, se ha ido incrementando. Mira, los porcentajes los puedes sentir, los puedes ver. Tú me hiciste una pregunta y para mí ni la gente ni las cifras demuestran una mejora en este año de gobierno, que para mí como ciudadano, más allá de político, me dice, no ha sabido cómo resolver los problemas más urgentes. Punto. Más allá de la publicidad, de que guste, de que no guste, nos subieron el IVA 3 puntos, que significaron cerca de 1.100 millones de dólares adicionales en un año. Insisto, las cifras demuestran que no solo que no mejoramos, sino que vamos peor en materia de seguridad.
Esa es para mí la mejor demostración de que el Ecuador necesita un cambio radical y por eso, como Mario Cubi, decidí aceptar el reto con Henry Cucalón para ir junto a él a la presidencia y yo a la Asamblea Nacional con Construye Listas 25. Y desde ahí ya plantear más allá de la negatividad de la que hablamos, créeme, soy normalmente una persona muy positiva y más aún en el contexto de su programa que busca también eso, hablar de propuestas concretas para resolver problemas concretos. Entiendo. Una de ellas es eliminar los cobros abusivos, de eliminar los procesos coactivos. Quizás quienes nos escuchan tengan la suerte de no haberlo sufrido o de conocer tal vez a alguien, familiar, amigo, que los haya sufrido también. Estos cobros donde te retienen en la cuenta la plata inmediatamente sin que haya un juez de por medio ni una orden, donde te cobran interés sobre interés si quieres refinanciar, donde te cobran mora y después aparece un gasto ahí de gestión de cobranza que a veces es hasta más alto que el capital que se estaba debiendo. Hay casos, sobre todo en el sur de Guayaquil, en la parte más popular, terribles, ¿no? Donde he llegado a conocer a adultos mayores, una señora, tengo los nombres anotados, inclusive que le tienen congelada y le retienen la plata de la jubilación, aunque es ilegal e inconstitucional, por unas letras que debe de un celular que sacó el hijo con la CNT. Hay un señor jubilado discapacitado a lo que le retienen la plata de la jubilación, el propio IES, por una deuda porque él era representante leal de una compañía hace como 12 años y que no ha pagado. Si supieras que la CNT me debe plata a mí desde hace como 2 años y no me ha pagado también. Y tú como ciudadano puedes hacerle coactiva a la CNT. Entonces, por temas tanto de solidaridad, que ojo, no significa no pagar las deudas. Cuidado, alguien se me confunde. Pero sí establecer procedimientos justos donde haya derecho a la defensa y donde se establezca un programa de pagos, porque inclusive visto desde una parte pragmática del Estado, esa persona que queda básicamente muerta civil porque no puede usar sus fondos, no puede comprar nada porque está congelada la plata que le entra, no puede obtener un crédito porque está en lo que antes llamábamos central de riesgo o buró de crédito, no me sirve como Estado porque no puede trabajar, está muerta desde la parte económica. Así es. Reprogramar ese tipo de financiamiento, evitar que el Estado te congele las cuentas antes de un juicio. ¿Cómo? Porque Reforma, gracias por la pregunta, y hácelas a todos los candidatos asambleístas con todas sus propuestas, porque es clave. Reforma al Código Orgánico Administrativo, el llamado COA, es donde se establece el procedimiento administrativo, se puede eliminar con una reforma directa en la Asamblea y llevando que toda institución pública, como igual las empresas privadas y los ciudadanos hacemos, tengan que ir por vía judicial a hacer los cobros de sus deudas. Mario, ¿cómo estás? A ver, yo te tengo una pregunta. Yo sé que el plan de Henry Cucalón se centra en seguridad, empleo y futuro. Quiero saber cómo vas a alinear tu trabajo legislativo para darte con estas prioridades. Espectacular pregunta. Y lo interesante del trabajo con Henry, que venimos algunos años colaborando, es que ese plan de gobierno y el plan legislativo lo hicimos en equipo, lo hicimos en conjunto. Excelente. Con muchísimos profesionales porque tiene que complementarse. Vamos a seguridad. En materia de seguridad, lo primero que hay que entender cuando uno habla de forma responsable es que se la debe combatir de forma integral, ¿no? Porque por ahí hay unos que dicen, yo voy a autorizar la pena de muerte, que además de ilegal e inconstitucional, solita no funciona porque los jueces liberan al que supuestamente hay que ir a matar pues con la pena de muerte. Claro. Primera etapa, combate con mano dura. ¿Es necesario? Sí. ¿Las Fuerzas Armadas deben trabajar en eso? Sí. Pero en lo correcto. ¿Qué significa eso? Fuerzas Armadas, y esto desde el Ejecutivo en plan de gobierno, deben ir específicamente a combatir al crimen organizado, a las cabezas de las organizaciones criminales, capturarlas o darles de baja si se enfrentan a las fuerzas del orden. Después, la creación de la unidad especializada anti-extorsión. Hoy tenemos a la UNACE, que es una unidad de élite. Creo que todos hemos llegado lastimosamente a escuchar y conocer de su trabajo. Así es. Y estamos agradecidos con lo que hacen. Así es. Deben dedicarse a la parte de secuestro y crear una unidad similar, con esas características, con buen presupuesto, con elementos de élite, para combatir las extorsiones, que son el delito que más crece y que más está afectando hoy no solo la vida, sino la economía del Ecuador. Entiendo. Con eso conectamos en la parte de justicia, que requiere algunas reformas. Primero, y esto, ojo, entra por vía legal, de reforma legal y reforma constitucional en el caso del Consejo de la Judicatura, para responder desde la Asamblea como complementamos. Necesitamos darle autonomía a la Fiscalía General del Estado. Hoy la Fiscalía está adscrita o le responde al Consejo de la Judicatura, que es un ente lastimosamente politizado, lo cual evita que muchos procesos de autodepuración, de evaluación, de contratación de nuevos fiscales, de despido de fiscales que no están cumpliendo adecuadamente, no se cumplan adecuadamente. Darles autonomía para combatir al crimen organizado y establecer una unidad policial especializada en investigación, que hoy lastimosamente la Fiscalía no tiene. En otros países funciona bien y eso va a ayudar a que a quienes se capturen
se levanten las pruebas adecuadas, porque es una unidad que trabaja con la fiscalía, y que por lo tanto en los procesos no salgan, pues como pasó recién, que cogen a 57 en Durán y al otro día 43 salen libres, por falta de pruebas supuestamente. Sí, ahora entiendo que también estamos luchando, o el Ecuador entero y contra el dinero del narcotráfico, que no son cantidades bajas de dinero. Correcto. Entonces no importa cuánto nosotros podemos elaborar estructuras buenas si es que esas personas van a ser susceptibles a coima. A ver, hay Así dos es. elementos. Sin duda, mientras existan seres humanos va a haber corrupción. ¿Sí? Eliminarla al 100% es imposible, pero sí hay estructuras que pueden fomentar la corrupción y otras que ayudan a reducirla y minimizarla lo máximo posible. Y en esa línea agregamos la propuesta de fiscales sin rostro, que va también por Sí, vía eso, de la eso lo Asamblea. comentó también en su momento el presidente actual y me parece bueno, ¿no? Indiferente quién lo haga. Bueno, pero no se cumple, ¿no? Sí, Aquí entiendo. vamos a hacerlo, es parte de las estrategias clave. ¿Por qué? Porque si bien hay corrupción en el sector judicial y fiscalía, también hay muchos fiscales y jueces honestos, buenos, que Así quieren es. hacer su trabajo, Así es. pero que terminan con la familia amenazada por el crimen organizado. Exacto, por que temen por supuesto. su vida y por la vida de su familia. Correcto. Entonces, el proyecto de fiscales sin rostro le va a dar la oportunidad, y por si acaso es legal, algunos abogados ya han salido a criticar, lo que establece la Corte Interamericana es que los jueces deben ser conocidos, los juzgadores deben ser conocidos y Pero por no el eso... fiscal. No, exactamente. Que es quien Entonces, tiene el que peso, maneja la parte acusatoria. Entonces, fiscal sin rostro para combatir al crimen organizado. Ojo, no es que todos los fiscales van a ser anónimos. Claro, así Pero es. para el crimen organizado, fiscales sin rostros y el apoyo que hablábamos con autonomía y una policía Y investigativa. una seguridad especial para esa gente también, para que no las maten. Lo pues, ¿no? mismo con el Consejo de la Judicatura, que vamos a desaparecerlo. Es una alcahuetería creada por el correísmo para controlar políticamente a los No jueces. lo dudo. Así es. Regresaremos al modelo que hace los mayores recordarán, hace unos 30 años, donde el presidente de la Corte Nacional de Justicia y la Corte tenía la autonomía de gestión, con una unidad administrativa, que es para lo que supuestamente nace el Consejo, para que se encargue de pagar el arriendo, la luz, el agua, comprar el papel, pero no para ser el jefe de los jueces, que es otra cosa. Entiendo. Promover Mario. a través de fiscalización. Déjame terminar dos Sí, ideas. sí, sí, no claritas. te preocupes. Fiscalización desde la Asamblea, que es nuestro otro rol. En la Asamblea nosotros creamos, derogamos y reformamos leyes, pero también fiscalizamos. Lastimosamente esa fiscalización hasta ahora se usa para perseguir enemigos políticos, pero si se hace adecuadamente no es solo contra el gobierno. También en la judicatura tenemos problemas porque hay 7 años que no se han llevado adelante procesos de depuración de jueces. Las evaluaciones que deberían ser periódicas, así como en cualquier trabajo te miden con KPIs. No con solamente índices. sino que con el tiempo se van dañando, porque al final empezaron bien, Correcto. pero ya es como todo en este Y no vida. ha habido nuevos contratos, entonces hay muchos jueces que entraron en una época específica que siguen dando vueltas y liberando delincuentes con la aplicación de malas garantías. Finalmente, rehabilitación social, para cerrar ese círculo integral que les decía de seguridad, hay una propuesta concreta que es hacer que los presos tengan que trabajar. Y esto tiene Eso dos es fines. excelente. Dos fines importantes, ambos, para aquellos que creen que esto es solamente hablar de maltrato. No tiene nada que ver con eso. Por un lado, que quizás del más obvio, se liberan fondos. Hablamos de un poco más de 40 millones de dólares que se gastan al año, 3 diarios por cada preso, que pueden ir directamente a través de un fideicomiso a salud, que es donde más se necesita hoy con urgencia para el bienestar de los ecuatorianos, pero además y quizás con más importancia para rehabilitación. El trabajo, bajo la mirada de Mario Cubi y de Henry Cugalón, dignifica. Sí, eso Siempre. yo lo creo también, pero... Y el ocio es el padre y la madre de todos los males. Por lo tanto, en la Así cárcel es. hoy tienes una universidad del crimen donde están todos reunidos y sigue agravándose el problema. Y tienes ejemplos de espectaculares, para que no digan que no se ha hecho o es ilegal. En Colombia, yo cuento siempre esto con experiencia personal, mi suegra fue parte del equipo de trabajo que hizo reinserción social y rehabilitación de ex paramilitares. ¿Cómo lo hacían? Cárceles rurales que son mucho más fáciles de armar, con granjas agrícolas, porcícolas y trabajo agrícola Ahora, que espera, sirve para su alimentación, pero también, y esto es parte de esta rehabilitación integral, sueldo, se le paga por ese trabajo y eso va también para sus familias, porque otro drama social del que nadie está hablando es que los niños que quedan afuera, o la esposa que no trabaja porque sea mantenida por esa persona, son víctimas del crimen organizado y de delincuentes de afuera, pero no tienen cómo comer. Así es. Ahora, hablando del tema, o sea, entiendo que hay diferentes modelos con el tema de las cárceles, pero la realidad es que no tenemos ninguno que realmente, a ciencia cierta, haya funcionado aquí, a más hablando aquí en Latinoamérica, a más del que estamos viendo, digamos, lo vemos de afuera, porque no somos El Salvador, no estamos adentro de lo que está ocurriendo y hay el tema de derechos humanos, mucho más allá de todas estas cosas aquí. Hay un control que está funcionando en países como El Salvador porque ha habido una disminución del crimen importante. Aquí todavía no se han hecho las cárceles que en teoría se están haciendo para poder lograr fines
digamos, es un proceso que todavía están dando. No hay poco tiempo sobre ese tema. Más allá de eso, yo sí creo en la rehabilitación, pero como tú estabas hablando, por ejemplo, estabas hablando de Colombia, estabas hablando del paramilitar, que no es el mismo perfil, pues. ¿Por qué no? Cuéntame las bandas criminales que han sido captadas, niños desde los 12 años, entrenados para matar, entrenados para ser parte de eso, Sí, como entiendo. modus vivendi. El proceso de rehabilitación y reinserción es tanto más grave porque no conocen otra forma de subsistencia. Exactamente. Por lo tanto, enseñarles un oficio, darles una habilidad e inclusive hacer encadenamiento productivo, porque si tienes producción agrícola, avícola, porcícola, que el Ecuador necesita, hoy sobre todo para exportar a China con el TLC, puedes crear emprendimientos asociativos que incluso vayan apoyados por el Estado para eso. No lo dudo, pero primero había que controlar. O sea, yo creo que todavía hay un proceso de control, de eliminar todas las fuentes externas que estaban controlando esas cárceles. Y, es que parte de eso es empezar a abrir el espacio, porque uno de los graves problemas que tenemos son hacinamientos en cárceles urbanas, donde no hay capacidad, primero, ni de ejercicios reales de rehabilitación. Segundo, tienes 500 personas en un pabellón que estaba hecho para 300. Entonces, sin duda lo que dices es correcto, pero la forma y el camino para hacerlo es este que te permite además separar bien a los de mínima, media y máxima, que hoy supuestamente se separan, pero por un pasillo que cuando hay una revuelta quedan todos juntos. Todo el igual, mundo y normalmente matan a los de mínima. Así es. No, te escucho y es interesante escuchar diferentes opiniones. Me gustaría verlas aplicadas igual todavía. Todo Vote suena... todo 25 para escucharlas y verlas aplicadas. Bueno, Mario, un tema más con el tema de la Constitución, pues la toquetearon, ya sabemos quién, y nos dejó este mamotreto que tenemos hoy en día a favor de lo que se quería favorecer en su momento. No quiero ahondar el tema. ¿Tú estarías dispuesto a hacer una convocatoria para poder reformar eso? A ver, reformas constitucionales deben hacerse, son parte de nuestro plan de gobierno para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, para eliminar el Consejo de la Judicatura, para eliminar esta burda y socialista idea de los sectores estratégicos que han provocado que estemos sin luz, el agua de mala calidad, cada vez con menos producción petrolera, sin capacidad de contratar grandes empresas de minería responsable y ambientalmente adecuadas, porque resulta que solo el Estado puede explotar o quien al Estado se le ocurra darle permiso especial porque ya el Estado no lo quiere hacer. Esa visión estatista y centralista que el correísmo nos dejó tiene que irse. ¿Tú quieres privatizar? ¿Se lo maneja quién? Entonces... Manejo privado, pero no privatizar. ¿Cuál es la diferencia? En la privatización se le entrega el bien al privado para que haga lo que le da la gana. En la administración o la delegación de gestión significa que el pozo petrolero o la carretera es del Estado, pero la administración la opera el Estado. Okay. La carretera es el mejor ejemplo y eso queremos hacer con prácticamente todos los servicios públicos. Tú manejas por las carreteras del Guayas concesionadas, son maravillosas. Exactamente. Sí, lo mismo para los que están en la sierra, tú vas de Quito a La Tacunga, Ambato, parece Europa. Cruzas de Guayas a Calceta para entrar a Manabí, parece que caíste en la luna de los cráteres. Exactamente. Lo mismo en Chimborazo. Es un desastre, así es. Concesionas y funciona. Y la gente dice hay que pagar más. Sí, hay que pagar un valor, pero finalmente es tremendamente Carreteras concesionadas positivo. han funcionado en este país siempre. Y la vía de la costa, ¿te acuerdas que pasó años que nadie quería subir de 25 centavos del peaje? Ahora pagamos $2, pero felices porque hay transporte, hay turismo, hay capacidad, no se te daña. Solo le faltan las luces que todavía no sé cómo se las ponen. Pero de ahí... Sí, yo creo ese que es el modelo en el que deberíamos creemos, en construye, en la colaboración con el sector privado. ¿Y sabes por qué? Porque viene de algo, de una filosofía clara. Creemos en un Estado pequeño, pero un Estado fuerte. ¿Qué significa eso? Que tiene que ser muy fuerte en las tres cosas claves que debe hacer el Estado, que son seguridad, salud y educación. En eso necesitamos más militares y más policías, necesitamos más jueces, necesitamos más profesores, necesitamos más médicos, más psicólogos, más técnicos en medicina. Hay que contratar más, entonces hay que hacer el Estado fuerte, pero el Estado no tiene nada que hacer vendiendo celulares, pues por ejemplo, ¿qué carajo hace la CNT vendiendo celulares de nombre del Estado? Exactamente. ¿Qué hace el Estado preocupado por tantos negocios en los que hoy está metido, que además significan normalmente negociados de sindicatos, negociados de obra pública en la que se roban la plata? Reduciremos mucho ese tamaño, pero aumentaremos el tamaño del Estado para que no crean que aquí hay responsabilidad social en las áreas que son importantes. Para eso se necesita reforma constitucional. Hay una buena, perdón que Daniela, ¿quieres hacer una pregunta? No, sigue nomás. Yo puedo esperar. Bueno, paciente. solamente quiero saber, hablemos del tema deudas de este país, porque hay una gestión hecha por Daniel Noboa que le gusta a quien le guste, se está dando, o se ha dado, que es el pago de ciertas deudas que tenía el Estado, ¿no? Exacto. En el caso, le voy a nombrar una de las tantas, por ejemplo, los 33.2 millones de dólares que se pagó el Ecuador por el tema comunitario de la deuda patronal que tenían de 16 años para beneficiar a 6.451 educadores
comunitarios. Esto es algo, ¿no? Pero Ya, definitivamente había una gestión de pago. ya que lo tocas, y es muy bueno terminar gestiones, pero esa gestión inició hace 2 años con la ministra Brown de Educación, la cerraron y la pagaron ahora, pero los bonos y la parte estaba desarrollada antes de que entren al gobierno. Bueno que lo hayan terminado en todo caso. Bueno que lo hayan terminado Así y de es. todas maneras había una gestión que se está Igual cambiando. igual que los chalecos y todo lo que entregó Daniel los primeros meses, que eran todos contratados en el gobierno anterior, por si acaso. Ok, solamente lo escucho por tu lado. Daniela, ¿tienes una pregunta? Sí, claro. A ver, Mario, yo sigo con mis preguntas un poquito complicadas. En la parte económica, ¿qué iniciativas tienes tú, qué iniciativas legislativas propones para fomentar la parte del empleo, que hay tanto desempleo hoy, Espectacular. y la parte del emprendimiento en el país? Mira, quienes me conocen saben que en mi vida he emprendido, mis padres emprendieron también, tuvimos empresas de courier, tuve empresas de transporte, además de la parte de estudio jurídico, así que entiendo bastante bien lo que sufrimos los emprendedores. De hecho, me tocó cerrar uno de los negocios por el ahorcamiento que nos hizo el Estado y el exceso de regulación. Por lo tanto, el primer proyecto de ley que voy a presentar, que lo tengo escrito de hecho hace algún tiempo, es un solo trámite para emprender y mantener tu negocio. En enero ahora los emprendedores que me escuchan seguramente entienden clarito lo positivo de esto. Y es que en el pleno siglo XXI todavía uno pasa el viacrucis de tener que ir a hacer fila al municipio, a los bomberos, al banco, al único banco público que cobra todo en ventanilla, al Ministerio de Salud, al ARCS, al Ministerio de Turismo, cosa que es absolutamente anacrónica. Así que utilizando tecnología y con un proyecto de ley, vamos a obligar a que toda empresa e institución pública se integre a una plataforma que permita que en una página web o desde el celular yo entre, lleno mi información una sola vez, digo a qué me voy a dedicar, cumplo los requisitos, hago un pago listo. digital y me llegan mis permisos, esas vainas que hay que pegar para que no te extorsionen los funcionarios que llegan. Bueno, una sola vez, sea para iniciar tu negocio, que hay mucho joven y no tan joven que quiere formalizarse, pero no encuentra la forma de hacerlo, o renovar anualmente tus permisos. No tiene sentido que en un país que necesita dinamizar el trabajo, necesita dinamizar la creación de empleo, estemos haciendo que la gente gaste tiempo, plata en transporte, innecesariamente en esto. Y lo segundo, que es un poco más controversial, pero para nosotros es vital para generación de empleo, una reforma integral al Código del Trabajo, empezando por autorizar el contrato por horas con seguridad social. Eso es indispensable. El Eso es contrato por horas- indispensable, exactamente, yo pienso lo mismo. Además que se puede formalizar a toda esa gente que está informal. Pues. Es que hoy ya pasa, el cuento del izquierdista que quiere venir a decirnos que eso es explotación, es decir, No es hijito del explotación, señor, por favor. ya existe el contrato por horas. Lo que pasa es que hoy la gente está ilegalmente trabajando y pagándole $1 o Exactamente. $2 la hora. Así es. Esa es la Exactamente, verdad. Y no se pueden es una defender. alcahuetería, Así es. exactamente. Y ojo, no es un contrato por horas como existió antes, que sí era abusivo. Antes Es sí, contrato- muchas cosas, pero no aquí. Muchas El mundo cosas, entero sí. era abusivo. Exacto. Correcto. Entonces, es un contrato por horas que prorrateado se puede aportar a la seguridad social, se puede ir construyendo una jubilación y que funciona así en Alemania, en Canadá, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Nueva Zelanda Así es, y en todas así partes del es. mundo desarrollado. Pero no solo eso, sino también una reforma que permite integrarnos a nuevas tecnologías. Hay un montón de personas que trabajan con empresas internacionales, a los que les pagan por hacer call center, por hacer apoyo, Exacto. Así es. pero que están en la clandestinidad absoluta porque no hay un Completo. modelo contractual que les permita decir, sí, yo Exacto. trabajo, me afilio y hago de esta forma las cosas. Mario, Así es. una consulta, tú eres un hombre de 36 años, o sea que estás en ves el mundo, digamos, entiendes claramente que la evolución que tiene el 2025 en el tema de inteligencia artificial no es una cosa que se puede pasar por alto. Para nada. ¿Ya? ¿Cómo tú crees que se debería aplicar esto? Ojo, sabiendo que también quizás quite puestos de trabajo a un Estado que igual está inflado en puestos de trabajo innecesarios, no hablando de realmente de la persona que necesita el trabajo, y que puede causar también un nivel de transparencia que no lo podemos tener por el tema de coimas y otras cosas más con las personas. ¿Cómo lo ves tú? Lindísima pregunta. A ver, y aquí voy a desarrollar un poquito. Yo soy, además de abogado, profesor de Derecho, soy decano de la Facultad de Derecho, como les mencionaba, y por eso me ha tocado adaptar las mallas curriculares a toda esta tecnología. Porque cuando formamos a chicos, sea en el colegio, en la universidad, los formamos para el futuro, para lo que vienen 4 o 5 años a nivel Completamente. universitario. Y en efecto, la inteligencia artificial viene porque viene, no es opcional, no es algo que va a pasar como una moda y va a revolucionar el mundo tanto o más como fue con el Internet. Así Así que es. hay que entenderla y hay que aprovecharla. Y a eso sumo la tecnología blockchain. Las dos son parte de la reforma integral del sistema de compras públicas. Henry Cugalón va a eliminar el CERCOP y nosotros con ese proyecto vamos a lograr implementar tecnología blockchain que va a permitir dar transparencia, dar trazabilidad, dar control abierto sobre los procesos de compras, que hoy, para darte un dato de esos escalofriantes, lo que paga un hospital público por medicina es más del 30% adicional a lo que paga una clínica privada.
Entonces, imagínate lo que es el 30% de todo lo que compra un hospital, la cantidad de plata que alcanzaría para más cosas y que podrías hacerlo. Además, tienes desabastecimientos de insumos, porque depende de cada jefe administrativo de hospital acordarse comprar o amarrar el contrato. Sí, que amarrar le el gusta. contrato es una mafia. Si tienes a través de blockchain, inteligencia artificial, puedes tener medición de abastecimiento y de inventario que te permita compras rápidas, conectadas con incluso laboratorios internacionales para reducir costos. Así que eso a nivel de compras públicas, pero además a materia educativa tenemos que introducir desde chiquitos, desde educación media y bachillerato, y reforzar a nivel de educación técnica y tecnológica, uso de tecnologías, programación, inteligencia artificial e inglés, porque el mundo va para allá. Y el Ecuador tiene una gran ventaja. Nuestra población, y esto es de estadística, aunque nosotros somos medio acomplejados a veces, Ecuador tiene mejor nivel de inglés promedio que gran parte de Sudamérica. No lo dudo, sobre todo las generaciones abajo de las nuestras. Nosotros correctísimo. Tenemos un inglés medio chanchoso, pero es totalmente así. Los abajo de tu edad, los que van de 30 para abajo, hablan inglés todos. Y si combinas eso más dólar, tenemos un potencial brutal de seguir el ejemplo, para irnos muy lejos, de Costa Rica, que se convirtió en Centroamérica en la cuna. Ahí está Microsoft, ahí está Apple, ahí está Google, hay un montón de empresas de tecnología que se asentaron ahí para aprovechar la buena capacidad de trabajo que tenías, y eso lo podemos hacer para dar trabajo a muchísimos jóvenes en este país. Somos un punto central en Centro y Sudamérica que puede convertirse en un hub. No es soñar, pasó en Costa Rica, que no está muy lejos de nosotros. Hablemos de narcotráfico, hablemos de la presencia de americanos, gringos, ¿no? Las tenemos en las calles y bueno, ya vivimos el tema nosotros. que nos gusta a todos, vamos. No lo voy a decir más, dime tú lo que tengas en la cabeza. Una cosa simpática, en Twitter los invito a revisar, el mismo Correa y Alondra saltaron de la silla como gatos con un vaso de agua cuando nuestra candidata a vicepresidenta, Carla Larrea, dijo con absoluta claridad: nosotros tenemos en vista el Plan Colombia, que provocó cerca de $10 mil millones de inversión de Estados Unidos, adaptarlo al Ecuador. Es necesario el apoyo de los Estados Unidos en entrenamiento, en equipo, en armamento, en acompañamiento de inteligencia, en investigación, para combatir, porque esto hay que entender con claridad. A veces es duro decirlo, pero esto no es un tema ecuatoriano. Nosotros tenemos de aquí a bandas internacionales mexicanas, colombianas, italianas, albanesas y de varios países europeos que son los que están receptando la mayoría de la cocaína ecuatoriana. Pues saca la mano y nos saluda por aquí. No podemos. Aquí abajo no digas eso, por favor. Nosotros no podemos solos, esa es la realidad. Necesitamos ese apoyo internacional y nosotros no tenemos miedo. Es más, aquí, y recién lo puso en Twitter, por eso lo dijo abiertamente, Henry Cucalón logró hacer una muy buena relación con Marco Rubio, la única vez que estuvo en el Ecuador, que va a ser el próximo secretario de Estado, y ayer en declaraciones al Senado norteamericano dijo con claridad: hay que ayudar al Ecuador. Sí, exactamente, lo estuve verificando. Marco Rubio, personaje importante. Próximo secretario de Estado de los Estados Unidos, que para los que no entienden la figura es como el canciller, es el representante de política internacional que maneja la colaboración internacional. Ya Henry Cucalón es amigo de él, así que tenemos un primer paso dado para que los Estados Unidos venga a ayudarnos a terminar con este mal. Ahí le tiró una fea nomás, Biden les quitó la figura de refugiados a los cubanos con la maravilla que se acaba de mandar en esta semana. Y siendo pues él obviamente un hijo de refugiados, pero bueno, sabemos que digamos, es un hombre capaz, que próximamente tú tienes una relación con él, bien, porque es la generación. No, Henry. Bueno, Henry, en este caso, Henry la tiene bien. Henry es un hombre, digamos, que ha hecho las cosas bien en su momento. A mí me interesa tratar de escuchar lo que he escuchado de ti, para que no yo, sino las personas que están escuchando tomen su decisión y esperemos sea la mejor decisión para nuestro país. Estamos hablando con Mario Cubi. Él está de candidato a la Asamblea por Listas 25 por Construye. Mario, ha sido un placer tenerte aquí, abogado Mario Cubi. Espero que su gestión se haga sentir en todo lo que está haciendo de campaña, y te deseo la mejor de las suertes en lo tuyo. Muchísimas gracias. Lo único, si me permites, invitar a la gente que este 9 de febrero vote en libertad, vote con el corazón, vote con la mente, no se deje llevar por estas narrativas de que hay que escoger uno u otro. Eso es en la segunda vuelta. En la primera vuelta hay la oportunidad de escoger el que ustedes consideren que sea el mejor. Y aprovechen el debate del domingo. El año pasado ya fue simpático, hubo cerca de 1.100.000 televidentes. Ojalá eso siga creciendo y los ecuatorianos escuchen, porque no es solamente ver el folleto o el TikTok, es entender a profundidad las propuestas y que se contrasten las ideas, porque es importante que la gente que las plantea tenga la capacidad, el conocimiento, la experiencia e incluso la carrera y la honestidad demostrada para implementarlas, porque es fácil hablar,
Difícil es tener una hoja de vida y una trayectoria que demuestre que sabes cómo ejecutar. Bueno, Claro eso que sí. lo que tú estás diciendo, lamentablemente es algo muy trillado, porque todos hablan y también lo que estoy Sí, diciendo yo también. ¿no? Pero, Todos pero hablan y mira, dicen- mira los que están ahí. Henry es el único que tiene 25 años en servicio público sin un solo caso de corrupción y que de hecho el año pasado logró en una asamblea peleada que se implementen las reformas constitucionales para que las Fuerzas Armadas hoy puedan estar en las calles. Así que sí hay una diferencia entre la gente honesta y la que no, sí hay una diferencia entre quien tiene la experiencia demostrada y no, y el que está tratando de improvisar que todavía no tiene ni siquiera cómo poner ministro de Energía titular. Bueno, ha sido un gusto tenerte aquí, Mario. La mejor de las suertes. Nosotros vamos a cerrar esta linda entrevista. La puede encontrar usted entera. Y tú también, Mario, si la quieres verte y escucharte de nuevo. En nuestra página desde el Estudio B en YouTube está ahí la entrevista completa. Para que la busquen, vamos a poner también extractos en nuestras redes sociales. Voy a despedir a este caballero. Nosotros quedémonos con algo de música.